Salud perfecta, día 22, capítulo 9. Envejecer es un error. Aunque todo el mundo está sujeto al proceso de envejecimiento, nadie ha demostrado que sea necesario. Una de las grandes ventajas del cuerpo mecánico cuántico es que no envejece, cualidad que se aprecia en todo el nivel cuántico de la naturaleza. Los protones y los neutrones no se deterioran con el tiempo, tampoco la electricidad ni la gravedad. La vida, que está compuesta por estas partículas y fuerzas fundamentales, es asombrosamente duradera. Nuestro ADN ha cambiado bastante poco en los últimos 600 millones de años. Un cangrejo que se arrastra por el cieno de antiguos lechos marinos no presenta semejanzas visibles con un dinosaurio, ni este con un gorila. Pero desde el punto de vista del ADN, sus diferencias no son sino variaciones ínfimas de un mismo e interminable tema. Por lo que respecta a sus enlaces químicos, el ADN no está más cohesionado que una hoja o una mota de polen. Cualquiera diría que un manojo de átomos tan débilmente unidos se desbarataría con el tiempo, como un viejo tapiz y deshilachado. Por cierto, las fuerzas que operan contra la supervivencia del ADN son inmensas. El desgaste físico, mutaciones destructivas fortuitas, invasiones de microbios competitivos y sobre todo la entropía, la tendencia del universo físico a quedarse sin cuerda como un reloj descuidado. El ADN los ha sobrevivido a todos. Desde que este material genético existe, cordilleras enteras han sufrido los efectos de la erosión hasta quedar reducidas a colinas. El ADN, en cambio, nunca se ha desgastado una milésima de milímetro. El pegamento que mantiene unido el cuerpo mecánico cuántico es demasiado fuerte. Si la inteligencia interior del ADN es tan poderosa, capaz de desafiar al tiempo y los elementos a lo largo de milenios, debe deducir que el envejecimiento no es natural en absoluto. En esta premisa se basa el Ayurveda. Dejando a un lado el hecho de que todo el mundo envejece, absorbemos la pregunta que realmente importa. ¿Es necesario? Los antiguos sabios, renombrados por su longevidad, achacaban el envejecimiento a un error del intelecto, llamado pravya aparad en sánscrito. Este error consiste en identificarnos solamente con el cuerpo físico. La prolongación de la vida requiere corregir el error del intelecto para identificarnos en cambio con el cuerpo mecánico cuántico. Si llevamos la mente a un nivel de funcionamiento que está más allá de la edad, nuestro cuerpo empezará a participar de la misma cualidad. Envejecerá con mayor lentitud porque así se lo ordena la mente desde el plano más profundo. Al considerarnos libres del envejecimiento, lo seremos de verdad. Este principio asombrosamente simple aún no ha sido reconocido por la corriente principal de la medicina occidental, pero es válido, como veremos más adelante. El envejecimiento frente a la curación. El proceso de envejecimiento parece tan complejo que incluso resulta difícil determinar exactamente en qué consiste. Una típica célula del hígado realiza 500 funciones diferentes, con lo que existen 500 formas distintas en que puede fallar. Todas estas posibilidades constituyen los modos en que puede envejecer. Por otra parte, considerar que el envejecimiento es complejo puede ser una equivocación. La marea, pese a las 1000 olas que trae consigo, es un solo fenómeno, impulsado por una sola fuerza. Quizás ocurra lo mismo con el envejecimiento humano, aunque lo veamos como cientos de olas, dolores inconexos, aparición de arrugas alrededor de los ojos, líneas más profundas en las comisuras de la boca, un leve pero inexorable aumento de la tensión arterial, pérdida de la agudeza visual y de oído, entre otros muchos inconvenientes menores. El Ayurveda nos dice que no nos dejemos engañar por este panorama tan complejo y preocupante. Envejecer se reduce a una sola cosa, la pérdida de la inteligencia. Y la curación, tal como lo hemos visto, es la capacidad de la inteligencia de repararse a sí misma. Envejecer es lo opuesto, olvidar gradualmente cómo recomponer lo que se ha deteriorado. Fijémonos, por ejemplo, en las células de un recién nacido. Están frescas, llenas de vigor, exentas de las marcas del tiempo.
Si las observamos al microscopio junto a las de un anciano, comprobamos que el contraste es asombroso. El tejido viejo es inquietantemente feo, sus células parecen maltrechas y agotadas. A fin de cuentas, se trata de la visión microscópica de un cuerpo anciano. Presenta manchas oscuras allí donde se han acumulado desechos y el tejido blando se ha tornado fibroso. Este cambio tan drástico parece resultado del desgaste, pero el ADN que controla todas las funciones de las células es virtualmente invulnerable al paso del tiempo, como hemos observado. Por tanto, debe concluir que existe algún tipo de daño invisible. Por ejemplo, cuando nacemos, todas nuestras arterias tienen un aspecto perfectamente liso, reluciente y blanco como el de un tubo de goma para cirugía recién salido de la fábrica. Pero en el caso de las arterias, ese tubo es en realidad un cúmulo de células reunidas para formar un vaso sanguíneo y dominar las secuencias exactas que se necesitan para ello antes de que se juntaran todas en su puesto especializado. Cada una de ellas era, en potencia, una célula del cerebro, el corazón o el estómago. Todas las posibilidades estaban abiertas, pues toda célula contiene el mismo ADN. Sin embargo, la evolución ha dictado que estas células en particular asuman solo una función, la de formar parte de una arteria. Por muy especializado que sea su trabajo, no resulta simple. Un tubo de goma deja pasivamente que el líquido fluya a través de él. Las arterias, por el contrario, responden a cuanto nos ocurre, y esa respuesta tiene que ser a un tiempo activa e inteligente. Los textos de biología nos enseñan que toda célula se divide una y otra vez hasta que se le agota el tiempo, al cabo de unas 50 divisiones y entonces muere. Pero esto es una visión drásticamente simplificada y hasta falsa. Toda célula tiene experiencias, recuerda lo que le ocurre, es capaz de perder sus capacidades si se pierden o se dañan los eslabones con sus conocimientos innatos. Para una célula, la diferencia entre la vida y la muerte estriba en su smriti o memoria. Esta premisa llevada hasta sus últimas consecuencias implicaría la memoria perfecta implicaría que la memoria perfecta lleva a la inmortalidad de la célula, pues no puede haber muerte mientras la renovación continúe, sin fallos ni errores. La ciencia nunca ha probado que el ADN tenga limitaciones en su capacidad de mantener una célula en perfectas condiciones de funcionamiento. Cada una de nuestras arterias contiene el mismo ADN que las de los humanos de la edad de piedra, que vivieron hace 50.000 años. Si el ADN se las ha arreglado para producir arterias perfectas durante 500 siglos, cada una de ellas integrada por millones de células en perfecto estado operativo, no hay motivos intrínsecos por los que nuestro ADN deba malograr el trabajo al cabo de 60 años. Pero lo cierto es que el trabajo se malogra y en mucho menos de 70 años. A los 12 años de edad, una arteria típica cambia notablemente de aspecto. Comienza a presentar irregularidades en forma de vetas de grasa amarilla. Con la ayuda del microscopio uno descubre que esas irregularidades se iniciaron como resultado de diminutas grietas casi invisibles en la cara interior de la pared arterial. El biólogo, al estudiar la célula de esa arteria, aprecia las señales indiscutibles de la vejez. En las 5 décadas siguientes, las señales se tornan obvias hasta para el lego en la materia. Si asistimos a una cirugía a corazón abierto y tocamos un segmento de aorta vieja, es decir, la principal arteria que parte del corazón, nos parece un tubo tieso con frecuencia rígido como un hueso, y si la arteriosclerosis se encuentra en un estado lo bastante avanzado, interiormente está llena de depósitos de grasa llamados placas. No hace falta ser un experto para comprender que en algún punto se ha cometido un error garrafal. ¿Cómo se franquea el abismo entre una realidad, la de la inmortalidad del ADN, y otra, la de la efímera duración de la vida humana? En realidad, ambas están muy próximas. No existe distancia física entre nosotros y nuestro ADN. Ese abismo se abre en el reino no físico del conocimiento. Como ya he aclarado muchas veces, el Ayurveda se aleja de la idea que considera a la célula un conjunto físico de moléculas y abraza en cambio el concepto de célula como conjunto de conocimientos.
Tal como indica la ilustración siguiente, el conocimiento es dinámico. No se trata de un conjunto inerte, sino de una forma de vida, de la interacción constante de tres elementos: proceso, conocedor, objeto. Proceso, conocedor, objeto. Para tener conocimiento viviente, debe existir un conocedor, un objeto que conocer y el proceso de conocimiento que los vincula a ambos. Los términos védicos que designan esta triada básica son rishi, conocedor; devata, proceso de conocimiento; y chandas, objeto del conocimiento. En conjunto forman la totalidad del saber de Samhita, el estado indiviso de la conciencia pura. La mente humana, por ende, es el producto de la fusión de tres elementos en uno. El cuerpo humano consta de los mismos ingredientes simples repetidos incontables veces en diferentes niveles fisiológicos. Cada uno de nosotros es el conocedor. El cuerpo es el objeto que formamos con nuestro conocimiento. Los millones de funciones celulares que se desarrollan en nuestro interior constituyen el proceso del conocer. También el ADN es un conocedor, pero a una escala diferente, pues divide su conocimiento en elementos bioquímicos. A otra escala, un glóbulo rojo es un conocedor que sabe cómo adherirse a los átomos de oxígeno para transportarlos a las demás células del cuerpo. Este triple modelo de conocimiento nos permite comprender que una cosa, nuestra inteligencia interior, se diversifica en interminables combinaciones de cosas. Nuestros 50 billones de células que integran una comunidad, ligadas por cientos de enzimas, proteínas, péptidos, aminoácidos, etc., representan un extraordinario ejemplo de la ramificación de uno en muchos. Sin embargo, es peligroso perderse en esta perspectiva. El error del intelecto se produce cuando la mente olvida su verdadera fuente, la inteligencia única que fluye por todas las células y se pierde irremediablemente en la multiplicidad. Para demostrar que esto no es solo un argumento filosófico, examinemos algunos experimentos innovadores que aportan una solución asombrosamente simple para el proceso de envejecimiento. A fin de comprender mejor estos experimentos, conviene familiarizarnos con algunas nociones de psicología. La edad cronológica es solo una medida del proceso de envejecimiento, en absoluto exacta, pues un cuerpo y otro difieren enormemente en los cambios que experimentan con el tiempo. Por eso los fisiólogos, que emplean un segundo concepto, el de la edad biológica, que mide el grado real de envejecimiento en las células de una persona. La edad cronológica coincide con la biológica solo durante la juventud. Dos personas sanas de 20 años suelen ser casi idénticas, por lo que se refiere al corazón, el hígado, la piel, la vista, etc. Pero a partir de la madurez no hay dos personas que envejezcan del mismo modo. Dos personas de 70 años presentan perfiles drásticamente distintos. Uno tendrá artritis, el otro sufrirá del corazón, uno será miope y el otro no, etc. Esto significa que la edad biológica, aunque teóricamente sea una medida adecuada, es muy difícil de determinar, a menos que analicemos todos los órganos del cuerpo. Por fortuna, hay criterios generalmente aceptados para medir la edad biológica, como la visión de cerca, la agudeza del oído y la tensión sistólica, la presión de los vasos sanguíneos cuando el corazón bombea. Se sabe que estos tres aspectos se deterioran de modo regular con el paso del tiempo. Por tanto, proporcionan una aproximación fiable a la edad biológica de todo el cuerpo a una edad cronológica dada. Hace varios años, un equipo de investigadores hizo el fascinante descubrimiento de que los indicadores de envejecimiento biológico podían retrasarse o incluso revertirse por medio de la meditación. El estudio se realizó bajo la dirección del Dr. R. Keith Wallace, fisiólogo que estudió a 84 meditadores cuya edad promedio era de 53 años. Dividió a sus sujetos en dos grupos, según el tiempo que llevaban practicando regularmente la meditación. Un grupo llevaba meditando 5 años o más, el otro menos de 5 años. Wallace descubrió que la meditación confería a quienes la practicaban una edad biológica inferior a su edad cronológica. Los meditadores principiantes eran 5 años más jóvenes de lo que les correspondía y los meditadores veteranos nada menos que 12 años más jóvenes.
En otras palabras, una mujer promedio de 60 años que llevara practicando la meditación 5 años por lo menos, tendría el cuerpo correspondiente a una de 48, desde el punto de vista biológico. Esto no incluye los cambios de apariencia del cabello y la piel, aunque muchos de los sujetos tenían un aspecto llamativamente juvenil. El resultado no dependía de ningún otro factor. Los sujetos fueron seleccionados según su dieta, sus ejercicios y otros hábitos. Curiosamente, los resultados de las pruebas revelaron que quienes no comían carne roja presentaban una edad biológica algo menor, lo que coincide con diversos hallazgos sobre la mayor longevidad de los vegetarianos. Los descubrimientos de Wallace no tenían precedentes en aquellos tiempos. Pronto se realizaron en Inglaterra estudios complementarios que confirmaron sus conclusiones. En un grupo, los meditadores tenían una edad biológica 7 años inferior a la cronológica. Un año y medio después se examinó de nuevo a esas mismas personas. Su edad biológica había descendido en nada menos que un año y medio más, lo que parece indicar que la meditación resta un año a la edad biológica. Más recientemente, el doctor Jay Glasser, médico con una sólida formación en meditación, decidió investigar una de las sustancias químicas que se presentan naturalmente en el cuerpo y que pueden estar relacionadas con la longevidad. Comenzó por medir el nivel de la hormona suprarrenal conocida como DEA, dehidroepiandrosterona, en meditadores. Aunque la función exacta de esta hormona continúa siendo un misterio, se sabe que el nivel de DEA alcanza su punto máximo hacia los 25 años de edad y luego desciende, prácticamente en línea recta, hasta que hacia los 70 años de edad queda reducida a solo el 5%. El entusiasmo inicial por la DEA surgió cuando fue inyectada en grandes dosis a animales de laboratorio y demostró poseer notables propiedades antienvejecimiento. Los animales más viejos presentaban un vigor renovado, un sistema inmunitario más eficaz, mayor tono muscular y menor memoria. Glasser descubrió que los niveles de DEA eran significativamente más elevados en los meditadores de todas las edades que en un grupo equivalente de no meditadores. Esto se cumplía tanto en hombres como en mujeres y las mayores diferencias se apreciaban en los sujetos de más edad. Por ejemplo, Glasser advirtió que los mayores de entre aquellos que meditaban tenían el mismo nivel de DEA que los no meditadores entre 5 y 10 años más jóvenes. Para él, estos datos indicaban que la meditación aumenta de alguna manera la producción natural de esta interesante hormona. Los investigadores han estudiado los efectos que produce la DEA administrada de forma artificial y han obtenido resultados desiguales. Aunque los experimentos con la DEA demuestran que ésta provoca cambios hormonales y puede mejorar el estado de ánimo del sujeto, no hay pruebas de que beneficie la memoria o la vitalidad humanas del mismo modo que beneficia la de los animales. Aún así, es interesante que una sencilla técnica de meditación pueda operar cambios en una hormona que, por lo visto, desempeña un papel en el proceso de envejecimiento. Esta pista bioquímica respalda los testimonios de personas que afirman que cuando meditan se sienten más jóvenes, tanto mental como físicamente. Hasta aquí llega nuestra lectura de hoy. Nos vemos mañana.